Sea muy bienvenido a este espacio de tiempo con Dios. Recuerde que este es un tiempo devocional, un tiempo en el que podemos de manera quizá muy breve, pero hablar acerca de aquellas cosas que extraemos en la meditación. Les recuerdo que este no es un estudio bíblico, este es un espacio para meditar en algunas verdades eternas en cada pasaje de la Escritura. Ahora estamos en el Evangelio de Lucas y así hemos ido por cada libro de la Biblia hasta terminar completamente la Biblia en meditación. Hoy estamos en Lucas capítulo 23, versículos del 44 al 56. Tremendo pasaje descriptivo de la vida de nuestro Señor Jesucristo y su experiencia que se identifica con la nuestra. Vamos a la lectura y volvemos en cuanto terminemos de darle lectura a este pasaje. Lucas 23, 44 al 56. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Una vez más encontramos un pasaje, ya casi en el desenlace final. Hemos venido viendo los relatos de lo que ha sucedido en la vida de Jesús estando aquí en la tierra, desde ese encuentro en Getsemaní y luego las acusaciones, cuando lo apresaron, cuando lo llevaban a los diferentes dignatarios, etc. Y ahora estamos en un relato muy tremendo. Déjeme decirle algo. Tú y yo no estuvimos allí. Tenemos un relato fidedigno, tenemos un relato que fue narrado por 4 de los diferentes escritores del Evangelio, que coinciden de una manera absoluta, preciosa, aunque lo vieron de diferente óptica, pero ellos lo describen. Y Dios permitió que lo describieran para que tuviéramos una ligera probadita de lo que era estar en ese lugar, pero la verdad no estuvimos ahí. Entonces no se vale suponer, no se vale imaginar, sino más bien guiarnos por lo que el Señor Jesucristo pasó en ese tiempo final de su vida aquí en la tierra, como un siervo, como un ser humano, como un hijo de Dios, para que podamos ver la inmensidad de su amor, de llegar a este punto sacrificial para que tú y yo no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. Sí. Entonces yo veo algunos factores que llaman mucho la atención en mi corazón y que a final de cuentas muchas de estas cosas quizá las hemos vivido en lo personal, no todas, pero porque unas fueron excepcionales y únicas, pero algunas las hemos podido experimentar en una escala quizá menor, diferente. Por ejemplo, en el verso 44 nos habla de tinieblas. Y sabes que las tinieblas, porque luego lo diferencia en el versículo 5 de que el sol se oscureció. Entonces significa que las tinieblas que describen eran las espirituales. ¿Por qué? Porque ya estaba muy cercana a la partida del Maestro. De hecho, cuando él menciona que había tinieblas y después que el sol se oscurece, son 2 eventos diferentes. Uno es espiritual, el otro es natural.
pero que aún la creación gimió la muerte de su creador, la agonía de su creador, ¿sí? Otro punto interesante es de que antes de que él muriese, el velo del templo se rasgó, dice el verso 45, la segunda parte. Antes de que, en medio de esas tinieblas, de ese arrebatamiento, unas luchas espirituales tremendas, porque si bien el enemigo quería que Jesucristo muriese, no quería, porque sabía que iba a vencer a la muerte. Y sin embargo, todo se afecta. Esto que le mencionaba es excepcional, es la única ocasión en que el velo del templo se rasga de esa manera. Ahora, yo quiero llevarle un poquito más allá, porque cuando vemos la palabra velo, tendemos mucho a compararlo con el velo de la novia, por ejemplo, que es delgadito, transparente. No, era una tela sumamente gruesa. Era tan gruesa que no se podía ver del interior al exterior ni del exterior al interior, porque separaba el arca del pacto, el lugar santísimo. Entonces no era un velo delgadito de novia que cualquiera se lo pudo haber roto, no, era una tela gruesísima y se rasga el velo, y esto significaba, se está abriendo el lugar santísimo para que todo aquel que en él cree entre a ese lugar a encontrar vida en el Señor. Y luego viene el clamor del Hijo, ¿verdad? Y le dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y lo entrega. Sí. Vemos, no estuvimos, pero aquí dice que hubo esa voz. Padre, ahora, qué hermoso. Yo anhelo, el día que yo me muera, yo anhelo que las últimas palabras que Dios me permita decir sean estas. Sí, una vez durante toda mi vida he pasado tiempos intensos de restauración, no tener cuentas pendientes, no esperar que el último momento perdone lo que nunca perdoné y pida perdón de lo que nunca pedí perdón, no, sino que en el transcurso de mi vida lo esté haciendo, para que cuando Dios me llame a su presencia, los últimos minutos aquí en la tierra, yo le pueda decir: yo sé a dónde voy, yo sé en quién he creído, yo sé a quién me dirijo, yo sé en las manos de quién está mi vida. Y puedo decirle con toda libertad: Padre, en el nombre de Jesús estoy en tus manos, no tengo miedo. No tengo miedo de entrar en el umbral de la muerte, porque sé que detrás de ese umbral hay vida, y hay vida eterna. Qué hermoso, ¿no? Y después hubo una reacción hermosa de parte del centurión. Me llama la atención que dice la Escritura en el verso 47, que le dio la gloria a Dios. Fíjese qué hermoso. Acuérdese que la palabra dar gloria a Dios significa dar a conocer las excelencias del ser de Dios. Santo, bueno, compasivo, misericordioso, perfecto, eterno. Eso. Y él dio a conocer las excelencias de Dios cuando ve y declara: verdaderamente este hombre era justo. Ahora, estamos hablando de un soldado romano. Estamos hablando de alguien que participó de la crucifixión de Jesucristo siguiendo órdenes. Estamos hablando de alguien que fue presencial la escena tanto de este varón justo llamado Jesucristo como los de los lados. ¿Cómo no se expresó así de los lados? Estos inocentes fueron martirizados. No, ellos merecían ese justo castigo, Jesucristo no. Y sin embargo, el Espíritu Santo le revela por estar ahí tan cerca, yo creo, ¿verdad? Y le abrió su entendimiento y dijo: verdaderamente este hombre era justo. Y me llama la atención tres aspectos, fíjense, de los que están ahí de observadores. Uno, toda esa multitud presente, o sea, no distingue si eran judíos o no, todo el mundo empezó a golpearse el pecho. Y una práctica que hasta la fecha nos acompaña, ¿verdad? En muchos casos, como dice, golpes de pecho cuando hacemos algo mal. Bueno, esto dice el verso 48. Pero otro, los conocidos, fíjate, los conocidos de Jesús estaban lejos, observando, mirando. Unos golpeándose el pecho, sintiendo la culpa, la condenación, ¿sí? Otros, porque yo no dudo que entre esa multitud había quienes habían venido a imputarle a Jesús cosas que realmente eran mentira. Entonces ellos estaban golpeándose el pecho y los otros estaban de lejos. Yo no sé si la sensación, te voy a poner un ejemplo que me ha tocado vivir. Cuando vamos a funerales y estamos en esa funeraria, el féretro al frente, la gente, el primer pensamiento que tiene: no seré yo el próximo. Y muchos no quieren ni acercarse porque no sea que les toque,
la siguiente, ¿verdad? Es la sensación, si yo me acerco, igual a mí también me crucifican. Si yo mejor me mantengo de lejos, y aunque estaba conocido de Jesús, pero me mantengo alejado. Y otra de las situaciones es que un varón, cómo me impacta la vida de este varón, José de Arimatea. Fíjate, él no solamente dice la palabra que era consejero y varón bueno. Ahí dice esto en el verso 49 y 50, dice, era consejero y varón bueno y justo. Y ahora, describe su nombre, describe sus hechos y describe su carácter, varón bueno y justo. Y él dice ahí entre paréntesis que no estuvo de acuerdo con los hechos, ni con la sentencia, ni con nada. Pero no solamente mostró indignación, sino que él estaba esperando el reino de Dios, dice el verso 51. Y como estaba siendo partícipe del reino de Dios, pidió el cuerpo, lo bajó, lo envolvió, lo puso en un sepulcro. Esto es acción, cristianismo en acción. Fíjese qué tremendo. ¿De cuáles somos, mi amado? Me incluyo. De los que miran de lejos y se dan golpes en el pecho, de los que están lejecitos y no se acercan porque tienen miedo, o de los que hacen algo con ese evento. ¿Oramos? Señor, qué tremendo pasaje, qué hermosa escritura. Gracias por compartirnosla este día. No estuvimos allí, no supimos lo que era todo eso. Hemos escuchado muchos relatos y muchas veces hasta tergiversados, pero tu palabra nos habla con claridad. Señor, gracias por hacernos partícipes de esta revelación. Gracias por tu inmensa misericordia, por tu bondad que no tiene límites. Gracias, Dios. Bendecimos tu nombre, nos gozamos y nos alegramos en ti. Mi vida y la vida de mis amados en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor le bendiga y le guarde, y nos vemos en otra oportunidad.